Hola mis amados, bienvenido a este canal Cristianos Alerta. Hermanos en Cristo, me siento llamado a compartir un mensaje vital sobre los últimos días proféticos, centrado en la religión de los últimos días. De esto les quiero hablar porque es totalmente preocupante lo que sucede. Muchos de nosotros estamos preocupados por lo que vemos y lo que está ocurriendo en el círculo de nuestra fe. Esto sucede incluso en nuestras propias iglesias. Los tiempos profetizados, mis amados, ya están aquí. Y es crucial que estemos alerta y en sintonía con lo que la palabra de Dios nos dice respecto a esta religión de los últimos días que hace ya mucho tiempo ha empezado. Mis amados en Cristo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 3 al 4, se nos advierte que vendrá un momento en el que la gente no seguirá la sana doctrina, escucha bien, sino que se dejará llevar por sus propios deseos y buscarán maestros que les den lo que ellos quieren oír. Ellos buscarán este tipo de maestros. Se apartarán de la verdad y se sumergirán en fábulas, en cuentos, en chistecitos. Esta religión del sí mismo se ha infiltrado en la vida de muchas personas y muchos ni siquiera son conscientes de eso. Esa religión es la religión de sí mismo, la religión del yo, el yoísmo. E incluso, mis queridos hermanos, en la iglesia, pastores y predicadores motivacionales se autodenominan pastores y predican esta religión que pone el yo en el centro. ¿Se acuerdan ustedes de algunos pastores que son motivacionales, que predican el tú puedes, tú lo tienes, el poder está en ti, tú eres el príncipe de Cristo y así por el estilo? Y anteponen el yo ante que el poder de Dios. Amados hermanos, esta religión del yo es muy peligrosa, ya que te dice que lo que necesitas en la vida no es Dios, ni tampoco Jesús, y menos al Espíritu Santo, sino tú mismo. La Biblia, por otro lado, nos enseña claramente que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Como dice en Juan capítulo 15, verso 5, se nos dice allí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esto nos dice Cristo. O sea, que si tú crees que en ti mismo esté el poder, si tú crees que esta religión de el yo, hazlo tú mismo, ¿verdad? Sé feliz tú mismo, cree en ti mismo. Si tú crees esto, entonces tú no estás injertado en Cristo, sino que tú estás injertado en ti mismo. Y dice Cristo que separado de él, nada podéis hacer. También en Salmo 121, del 1 al 2, se nos recuerda que nuestra ayuda viene del Señor, el creador de los cielos y la tierra. O sea, que si realmente somos algo o alguien, es por el mismo Dios, no es por nosotros mismos. Porque recordemos, mis queridos hermanos, que nosotros sin Cristo vamos camino al infierno. Cristo nos encontró perdidos sin Dios y sin esperanza.
Mas cuando hemos venido a Cristo, entonces somos alguien en Él, siempre en Él, no fuera de Él. Amados hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo que somos suficientes por nosotros mismos. Esto es lo que la religión del sí mismo promueve y es contrario a la verdadera doctrina de Cristo. No debemos dejar que esta religión se apodere de nuestras vidas. Hay muchos teleevangelistas que han querido inyectarnos este tipo de religión y nos han dicho: mira, tú eres esto, tú eres aquello, tú aquí y tú allá. Sí, hermano, somos importantes para Dios, pero no al extremo de creernos que nosotros podemos hacer cualquier cosa fuera de Cristo. Mira, en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, el apóstol Pablo nos advierte que si alguien viene a predicar un evangelio diferente, debemos rechazarlo de plano. Escucha bien. Y este pensamiento del yo, del tú mismo, es un evangelio totalmente distorsionado. Es un evangelio diferente del que está en la Biblia. La religión del sí mismo es un evangelio distorsionado que nos lleva por el camino equivocado. No podemos permitir que nadie nos diga que no necesitamos a Dios. Esto va en contra de la enseñanza de la Biblia y es totalmente diabólico. Fue la propuesta que Satanás le hizo a Eva y le hizo a Adán: no moriréis, sino que seréis semejante a Dios. Simplemente denle una mordidita a ese fruto y serán semejante a Dios. Escucha bien, porque este evangelio del sí mismo, del yo, es una propuesta del mismo diablo. Mis amados en la fe, dos ejemplos bíblicos como el hombre rico y el rey Nabucodonosor nos muestran las consecuencias de seguir la religión del yo. El primero confió en sus propios esfuerzos y terminó perdiendo su alma, mientras que el segundo, que fue Nabucodonosor, se glorificó a sí mismo y fue humillado por Dios. No podemos permitir que esta religión del autoexaltación del sí mismo nos lleve por un camino de perdición. Es una religión de la autoexaltación y Dios quiere que nosotros seamos humildes y que estemos humillados delante de su presencia. Porque si hay alguien que es único, grande, excelso, inmenso, es el Señor y no el hombre. Mis oyentes, es triste ver cómo esta religión se ha infiltrado en la iglesia, donde el dinero se ha convertido en el centro del evangelio. Muchos líderes religiosos se enfocan en promocionarse a sí mismos. Ellos se promocionan a sí mismos en lugar de glorificar a Dios. El deseo egoísta de acumular riqueza y poder ha llevado a muchos creyentes a descuidar a Jesús y seguir sus propios deseos. Esto es lo que le ha pasado a muchos en los días de hoy. Mira, en 1 Corintios capítulo 4, verso 7, se nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y en Romanos capítulo 16, verso 17 al 20, se nos exhorta a apartarnos de aquellos que promueven divisiones y falsas doctrinas. Debemos huir de aquellos que predican la religión del yo, ya sea con palabras o con sus propias acciones. Hermanos, es esencial que nos arrepintamos y regresemos a Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versos 4 al 5, nos advierte que no debemos dejar nuestro primer amor.
y que debemos arrepentirnos y volver a hacer las primeras obras que agradan a Dios. No permitamos, mis queridos hermanos, que la religión del yo se apodere de nuestras vidas ni de nuestras iglesias. Sigamos la sana doctrina de Cristo y mantengamos nuestra fe centrada en Él. Te digo que Dios nos llama a regresar y es hora de hacerlo. Amigo, los últimos tiempos ya están aquí. Eso es cierto. Hay religiones que el diablo mete al pasito, que tú ni la sientes. Es el último tiempo, sin duda. Estamos viendo cosas extraordinarias que están pasando fuera y dentro de la iglesia de Cristo. Por eso nosotros te aconsejamos, busca de Cristo, salva tu alma, para que puedas ir con aquellos que se han arrepentido y se han convertido a Cristo y permanecen en Él, humillados por gracia.